y don Tomás Vara comenzó el reclutamiento de los hombres puntanos. En todos los rincones de San Luis sintieron el llamado de San Martín, principalmente en Renca, donde Varas tenía campos y peones. Aunque Tomás Varas ya tenía grado militar propio, en cierto modo articula los esfuerzos con los esfuerzos que estaba queriendo llevar a cabo San Martín. No nos olvidemos que aquí desempeñó un papel muy importante Renca y la comunidad de Renca. Muchos de los voluntarios, como bien lo expresa don Jesús Liberato Tovares, incluso eran del departamento de San Martín, pero estaban empadronados, por así decirlo, o registrados en Renca. En Renca, donde probablemente el primer gobernador de San Luis, don José Santos Ortiz, pudo haber visto cómo marchaban aquellos bravos puntanos. El 20 de agosto de 1812, 27 paisanos, 27 criollos, salieron desde esta plaza, seguramente se encomendaron al señor de Renca y salieron rumbo a San Luis. Los esperaba don Tomás Varas para emprender el camino a Buenos Aires. Y seguramente don José Santos Ortiz estaba y los conocía, eran paisanos conocidos, todos de esta zona de Renca. Y puntanos ilustres con mucha emoción recorrió ese lugar donde los futuros granaderos esperaban el momento para partir. Partieron los 118 paisanos. Eran valientes cuyanos, de corazones de acero. Puntanos que salieron el 24 de agosto de 1812 desde la esquina donde ahora hay una conocida farmacia en la intersección de las actuales calles Ayacucho y San Martín. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Salieron de acá y llegaron a Buenos Aires el 23 de septiembre. Se habían agrupado en el galpón de la casa de don Tomás Varas, esperando a los que debían llegar del interior de la provincia, especialmente de Renca. ¿Por qué? Porque ahí en Renca se encontraba el campo de mayor extensión del rico ganadero. De ese lugar vino la mayor cantidad de voluntarios. De Nuestra Señora de Cuyo. Bueno, este es el solar de Tomás Vara que comentábamos recién. Y esta placa que les recuerda que está ubicada sobre calle Ayacucho, casi llegando a intersección de San Martín, dice lo siguiente, María Elena. De este solar que fuera de don Tomás Varas, el 21 de agosto de 1812 partieron los 118 voluntarios puntanos para el escuadrón de granaderos a caballo, homenaje del pueblo
y de la Intervención Federal de San Luis, agosto 21 de 1972. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a niñas. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. A Buenos Aires llegaron 111 paisanos, ya que desertaron 7. Arribaron el 14 de septiembre de 1812 y fueron recibidos por el capitán Bermúdez, de gran participación en la creación del regimiento de granaderos a caballo. San Martín había pedido voluntarios. ¿Cualquier voluntario? No. Estos voluntarios debían tener, entre otras cosas, desprendimiento comprobado para con el prójimo, valentía y ser eximio jinete. Esto significa que el héroe puntano Juan Bautista Baigorria, el indio nacido en el Chorrillo, reunía sobradamente esas cualidades. Porque precisamente las autoridades del ex cabildo tenían la responsabilidad de llevarlos hasta Buenos Aires. Y de 118 hombres que salieron, aquí nos basamos en datos fidedignos proporcionados por Urbano Núñez y confirmados después por Reinaldo Pastor, 118 hombres salieron el 24 de agosto de 1812 de esa esquina que acabamos de mencionar al mando de Tomás Varas, de los cuales llegan al cuartel de retiro aproximadamente 110, 111, que después el propio San Martín coloca 111 reclutas de la punta en la documentación que produce al efecto. Y entonces esos soldados, con otra tanda que llega después, posteriormente, llevan a que la mitad de ese segundo escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo fuera integrado por puntanos. Y durante una semana, los hombres recibieron entrenamiento militar muy intensivo. Que Juan Bautista Baigorria, que estaba en el grupo de los 111 puntanos, debió ser hospitalizado. No hemos logrado averiguar, confieso, la dolencia que padeciera el granadero. Lo único cierto es que el 24 de septiembre ingresó al hospital de la Residencia administrado por la Orden de Belén o de los betlemitas, y allí estuvo 54 días. Suponemos que debió ser una dolencia importante, ya que exigió casi 2 meses de internación. En el mismo hospital fue atendido. Qué cosas que tiene la vida. Tiempo después, el correntino Juan Bautista Cabral, quien junto con Baigorria serían los 2 granaderos que le salvaron la vida al coronel San Martín. Y entonces esos soldados, con otra tanda que llega después, posteriormente, llevan a que la mitad de ese segundo escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo fuera integrado por puntanos. Los puntanos incorporan la destreza en el manejo de las cabalgaduras, lo cual le da valor agregado al soldado puntano. Además, aportan un extraordinario sentimiento de agresividad bien entendida. Soldados muy aguerridos eran los soldados puntanos que fueron en aquel entonces. Y en el caso de Juan Bautista Baigorria, en combate él demostró algo que no es difícil, no es fácil de demostrar, perdón. Hay que
andar realmente a bordo de un caballo al galope, manejar una lanza y todavía acertar en un cuerpo humano que está pertrechado y que está uniformado con los uniformes españoles de la época, que tenían costuras reforzadas y que tenían muchos refuerzos de cuero en diferentes tramos de la indumentaria. Realmente no es nada fácil apuntar y acertar. Evidentemente se trataba de un soldado no solamente muy bien entrenado, sino además de un jinete con una gran destreza. Eran dos operaciones mentales las que había que hacer: cómo controlar el caballo y la cabalgadura, y al mismo tiempo cómo manejar el armamento ofensivo. Amigos de Carolina Cable Color y TVC Puntana, ¿cómo les va? Esto es Puntanos Ilustres 2013, el programa que cuenta la historia de San Luis en televisión. Bienvenidos. Fiesta Nacional Valle del Sol, 40 años de música. Actuarán el jueves 7 de febrero, Rally Barrio Nuevo, Gustavo Patiño, Oyarzábal Navarro, Nacho Prado y Daniel Campos. El viernes 8 de febrero, Changos Pasiuk, Laura Ross, 100 guitarras, Carabajalazo. El sábado 9 de febrero, Bruno Arias, La Cautana, Liliana Herrero, Orozco Barrientos y la participación especial de Gustavo Santaolalla. Ícono del rock nacional, ganador de 2 Oscar. El domingo 10 de febrero, Arbolito, Luna Monti y Juan Quinteros, los mejores artistas locales y la actuación especial de Los Nocheros. Fiesta Nacional Valle del Sol, 40 años de música. 7, 8, 9 y 10 de febrero de 2013. El festival de mayor trayectoria y convocatoria de la región cumple 40 años con identidad propia. Invita Municipalidad de la Villa de Merlo. Auspicia Gobierno de la Provincia de San Luis. Gobernador Poggi. En la ciudad de San Luis, cruzando Avenida España, nos encontramos con el universo de la cultura en artículos para el campo y la ciudad que propone Talabartería Hernández. También es un lugar para el turista, quien encontrará lo que busca, para la familia de campo, para la de la ciudad, es decir, de todo y para todos. Talabartería Hernández, el universo de la cultura, en Avenida España antes de llegar a Rivadavia, ahí donde está el caballo. Hicimos la introducción de cómo llegaron los granaderos puntanos a Buenos Aires a incorporarse al regimiento del entonces coronel San Martín, y cómo llegó Juan Bautista Baigorria, cómo lo entrenaban y cómo debió ser hospitalizado. Recuerden que Baigorria tenía 48 años cuando integró el regimiento de granaderos a caballos de San Martín. Digamos, 48 años hoy en la actualidad se considera un hombre joven, una mujer joven, pero en aquellos tiempos 48 años era el ocaso de la vida. Esa era la edad de Baigorria, lo que hace aún más grande su figura. Nosotros, como le dijimos también, elevamos una nota a diferentes instituciones como la Asociación Sanmartiniana, como el Gobierno de la Provincia de San Luis y también como el municipio, pidiendo que ese monumento que está en la Plaza
frente al cementerio San José, ese busto de Baigorria, que en 1937, según la fotografía de la vía, estaba en Ilía y la FINUR, fuera retornado a ese lugar para hacerlo visible. Este pedido lo hicimos el 2 de enero, con vistas a este 3 de febrero de 2013, para que todos los puntanos pudiéramos apreciarlo en la avenida principal, dos avenidas principales de la ciudad. No hemos tenido respuesta, pero no importa, vamos a seguir insistiendo. Por lo tanto, hoy estamos grabando este programa, pero le anticipamos que el sábado que sale, nosotros ya habremos realizado un homenaje a Baigorria que vamos a pasar en el próximo programa. Bueno, ahora sí, 200 años de una gesta incomparable, 200 años de un combate, no una batalla, un combate, ya lo dirán los historiadores por qué, de un combate que consagró a la figura de San Martín ya como el libertador de América. La posición de San Martín cuando arriba al Río de la Plata en 1812 no era la mejor. Él era un oficial del ejército español que había pedido su baja, previo paso por Inglaterra, llega al Río de la Plata como parte de un conjunto de oficiales. Entre esos oficiales, la figura más importante no era la de San Martín, sino la de Carlos María de Alvear, que pertenecía a una familia más importante de Buenos Aires. Y por lo tanto era Alvear el que concitaba mayor expectativa, tanto desde el punto de vista político como militar. Y San Martín tuvo que, en ese año 1812, tuvo que iniciar una acción bastante, digámoslo así, estratégica, porque tuvo que, desde el punto de vista militar, conformar un cuerpo de granaderos a caballo encargado por el gobierno. En cuanto al combate de San Lorenzo, lo que tenemos que saber básicamente es que es la única acción bélica que San Martín realiza en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Porque obviamente, ¿cuál es el plan de San Martín? El plan de San Martín es liberar de la acción realista a todo el continente sudamericano. Por lo tanto, su acción no está centrada en lo que hoy sería la Argentina, sino que va a estar centrada en poder proyectarse al exterior, como vemos después en Chile y en Perú. Pero para eso, lógicamente, necesita fondos, necesita gente. ¿Eso dónde lo va a conseguir? En las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y para eso, en ese punto fundamental, es esencial el combate de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque se corresponde con un plan trazado por San Martín para ganarse al poder central y a la élite porteña. Además tuvo que escalar social y políticamente dentro de una sociedad que no conocía. Como miembro de una logia, estaba por debajo de Alvear, y como recién llegado tuvo que incorporarse a la sociedad porteña. Este hecho lo logró mediante el casamiento con Remedio de Escalada, miembro de una familia muy importante del puerto de Buenos Aires. ¿A qué nos referimos con esto? Hay que tener en cuenta de que San Martín se va muy chico de las Provincias Unidas y él hablaba como español. Y a eso le sumamos que él fue un soldado realista, es decir, él peleó a favor de Fernando VII. ¿Eso qué va a significar para los porteños? Que lógicamente San Martín en un primer momento es un espía realista para ellos. ¿Cómo se va a ganar la confianza de la élite porteña? A través fundamentalmente del casamiento con Remedios de Escalada, que es lo que le permite ingresar a la élite porteña, y en un segundo momento demostrando que era un militar adepto a la causa de la revolución. Y eso lo va a lograr en el combate de San Lorenzo. Básicamente la situación de San Martín era de organización de la fuerza, una fuerza nueva, que debía arreglarse de acuerdo con las formas europeas. El regimiento de granaderos a caballo era, por lo tanto, un regimiento nuevo, porque en el Río de la Plata, en todo lo que eran las antiguas posiciones españolas, no había una organización militar profesional como la que se estaba desarrollando en Europa, donde las guerras napoleónicas habían hecho muy importante
el avance de la preparación militar. Por lo tanto, este nuevo regimiento se formó de acuerdo con las normas europeas, la disciplina, las estrategias de combate. Y muy pronto San Martín tuvo oportunidad de poner este avance en juego. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la posición en la cual se pone en el combate, es decir, poniéndose adelante, dirigiendo a las tropas, dirigiendo una de las columnas, es lo que le permitió ganarse la confianza de toda la élite porteña y del gobierno central. A partir de allí ya no tuvieron dudas. Se trataba fundamentalmente de una acción de defensa que el gobierno revolucionario le encargó a San Martín por la presencia de buques y de naves realistas que partían desde Montevideo y atacaban distintos pueblos de la costa del Río de la Plata y del río Paraná. El objetivo de los realistas básicamente era infundir terror y obtener abastecimiento para el puerto de Montevideo. Entonces atacaban, por ejemplo, el pueblo de San Nicolás y San Pedro, y después remontaron el río Paraná. Por lo tanto, el gobierno revolucionario quería detener estas incursiones que cada vez eran más violentas y le encargaron a San Martín y su cuerpo la eliminación de esta amenaza. San Martín aceptó este encargo y puso en marcha un plan estratégico que consistía en seguir a la flota realista por tierra, saliendo con sus tropas de Buenos Aires por el camino de posta que seguía al río. Simuló la presencia de las tropas cambiando la vestimenta de sus soldados. Él mismo tuvo que simular su traje y su equipamiento militar utilizando poncho y sombreros de los lugareños para que no delataran la presencia de esta fuerza que seguía a la flota. Pero como la flota se movía más rápidamente, siempre iba 1 o 2 días después de donde habían pasado. Para ello se sirvió de informes que oficiales y soldados lugareños le daban para decir por dónde había pasado la flota y si habían atacado o no. Hay un dato muy importante que muchas veces es desconocido, que dentro de la flota española venían prisioneros. Uno de ellos, Félix Bogado, que era un paraguayo que había sido capturado, pudo escapar de la flota realista que navegaba el Paraná, llegar hasta el convento de San Lorenzo y contactarse con San Martín. Félix Bogado le informó a San Martín que efectivamente la flotilla iba a atacar el convento de San Lorenzo y que tenía una fuerza de no más de 300 hombres. Con esta información, San Martín pudo preparar un plan de combate ya alcanzando el convento de San Lorenzo. Bien, ¿por qué decimos entonces que San Martín fue un soldado español? Porque él peleó a favor de Fernando VII. Hay que tener en cuenta que él ingresa al regimiento de Murcia como cadete a los 11 o 12 años y a partir de allí hasta los 32 años es un soldado español. Pero toda esa carrera que él realiza es lo que lo habilita posteriormente, cuando llega a las Provincias Unidas, a desarrollarse como uno de los grandes jefes tácticos y en ese momento el único jefe táctico de todo lo que fue la guerra de la Revolución en contra de los realistas. Básicamente, ¿en qué lo ayuda el ser un soldado del rey? Hay que tener en cuenta de que en ese momento el ejército realista no era un ejército profesional, es decir, estaba conformado por campesinos que no habían podido salir de las levas y por oficiales que básicamente no eran profesionales, sino que llegaban a ese estatus militar por familia o por contactos. ¿Eso qué significaba? De que no era un ejército que le pudiera brindar a él cierto entrenamiento teórico, sino de que todo lo que él aprendió, lo aprendió en la batalla.
¿no? Y lo que él hizo, que fue sumamente inteligente, fue hacerse amigo de grandes oficiales en Europa e imitar las técnicas de grandes oficiales en Europa a fin de usar eso en contra de los realistas. Por ejemplo, vamos a ver que en el combate de San Lorenzo la técnica que usa era una técnica introducida hacía poco por Napoleón, ¿sí? Contra el cual él peleó cuando estaba en el ejército realista. Bien, lo primero que hay que aclarar es que la acción de San Lorenzo no fue una batalla, sino que fue combate, porque la batalla implica la presencia de dos ejércitos que se enfrentan en forma general, o lo que se llama una batalla campal, es decir, todos los elementos del ejército son puestos en acción. En este caso se trata de un combate porque son dos partidas o dos fuerzas expedicionarias, una que viene en la flota española, que está asentada dentro del río, y que tiene que desembarcar, y la otra que va a ser una emboscada, que es la que ha preparado San Martín dentro del convento de San Lorenzo, perdón. Lo que San Martín observa es principalmente la característica y el número de la fuerza enemiga y la naturaleza del terreno. Él sube al campanario del convento de San Lorenzo y él ve que hay un solo lugar donde pueden desembarcar las tropas realistas, y él ve que existe una explanada, un terreno llano de más de 300 metros que juzga suficiente como para hacer una carga de caballería plena. Somos trabajo. Somos vivienda. Somos servicios. Somos educación. Somos recreación. Somos cultura. Somos autónomos. Somos deporte. Somos solidarios. Somos futuro. Municipalidad de San Luis. Somos todos. El combate se lleva a cabo en la parte posterior del convento de San Carlos, en Santa Fe. Para entender en sí las características que tuvo el combate hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que era febrero, hacía muchísimo calor y se había producido una larga sequía. Por lo tanto, los pastos en el lugar donde se desarrolló el combate estaban secos, y cuando impactaban las balas de cañón en esos pastos se empezaron a realizar incendios, ¿sí? Que le dieron, además de una visión bastante épica al combate, dieron un problema básico al atardecer, que fue que los cuerpos de los caídos se empezaron a descomponer cada vez más rápido. Entonces se tuvieron que tomar soluciones muy apresuradas. Y lo segundo que hay que entender es que cerca del convento teníamos un puerto natural, que es justamente donde los realistas desembarcaron, ¿sí? Esto es importante porque, si bien San Lorenzo es un combate puramente terrestre, la acción de los realistas desde los buques fue esencial para poder definir el final de la batalla. Y efectivamente, el día 3 de febrero de 1813, a las 5 de la mañana, comienza el desembarco realista. San Martín, teniendo en cuenta la fuerza enemiga y la naturaleza del terreno, lo que ordena es que los granaderos debían combatir con sable
y con lanza, es decir, no utilizando armas de fuego. Y él confía en que la fuerza de la caballería va a ser suficiente para lograr la victoria. En cuanto a las fuerzas, tenemos que los realistas contaban con 250 a 320 hombres más o menos, mientras que San Martín solamente va a movilizar a 150 hombres. Y efectivamente, al momento del combate, cuando comienza, el plan estratégico que tenía San Martín era dividir sus fuerzas en dos y atacar uno por el frente y otro en forma oblicua a la fuerza realista que él estimaba no debía estar preparada para recibir un ataque de esa envergadura y a esa velocidad. De estos 150 hombres podemos distinguir por lo menos 5 grupos. Un primer grupo que es el de los granaderos a caballo, que están divididos en 2 escuadrones de 60 hombres. Y ellos van a estar armados con lanzas y con sables. Un segundo grupo que va a ser de granaderos y que están armados con carabinas. Estos hombres están dedicados absolutamente a proteger el convento. Un tercer grupo va a ser el de las milicias rosarinas, que van a estar a cargo de Celedonio de Escalada. Y acá podemos distinguir más o menos unos 52 hombres, también encargados de defender el convento, es decir, que no participan en la batalla, y ellos van a estar divididos en 2 grupos. 22 hombres van a estar armados con fusiles y vamos a tener 30 hombres armados con chuzas, con sables y con pistolas. Después, bueno, vamos a tener otro grupo que van a ser los vecinos sanlorencinos, que se presentan voluntariamente cuando llega San Martín y que tienen una acción fundamental al final de la batalla. Y por último tenemos a 3 oficiales voluntarios que en ese momento estaban asentados, tenían asiento en Buenos Aires y estaban trabajando en el Estado Mayor, que también van a participar de la acción en sí. Y efectivamente el combate hoy en día se sabe muy bien cómo ocurrió, porque San Martín escribió 2 partes, uno al día de la batalla y otro unos días posteriores, y además el comandante realista también escribió un parte a la fuerza en Montevideo, y por lo tanto se sabe muy bien cómo fue ese combate. ¿Cómo comienza básicamente el combate de San Lorenzo? Va a empezar por un desembarco que realizan los realistas de un convoy de más o menos 11 buques. Estos 11 buques van a encallar, como dijimos, en este puerto natural y se empieza, San Martín lo primero que hace es asegurarse de que empieza el desembarco de los realistas. Una vez que se asegura de esto, más o menos estamos hablando de las 22 horas del 2 de febrero de 1813, empieza a trazar él su plan de batalla.
Uno de los elementos fundamentales que San Martín tiene para realizar este plan militar es el factor sorpresa. Es decir, San Martín tuvo como principal objetivo durante todo el trayecto, tengamos en cuenta que desde Retiro hasta San Lorenzo tenemos unos 420 kilómetros y eso lo realizó él en 5 días, es decir que es una marcha muy rápida y esa marcha la hizo de noche para evitar tanto el calor del día como así también el ser visto. Y él cuando llega con su tropa ingresa por un portón de entrada que no se podía ver desde el río y prohíbe a los soldados que hablen en voz alta y que enciendan cualquier fuego. Es decir que los realistas no sabían en realidad que San Martín había llegado con su tropa en ese momento. Básicamente, ¿cuál es el plan que San Martín traza? El plan de San Martín militar exclusivamente consiste en que se iban a atacar en 2 columnas, ¿no? Una salía por la izquierda del convento y la otra por la derecha del convento. Bueno, el adegüello era una orden muy común en las cargas de caballería. ¡Adegüello! ¿Por qué? Porque la caballería cumplía distintas funciones, pero en este caso San Martín lo que hizo fue establecer la carga de caballería como el principal elemento para la derrota de la fuerza enemiga. Y adegüello implicaba que se podía cargar directamente con la lanza y el sable desenvainado, o sea, directamente en un trayecto tan corto que separaba el monasterio de las tropas enemigos, la fuerza del empuje de la caballería iba a ser suficiente para derrotar al enemigo. Y efectivamente el comandante español escribe a sus autoridades que no le dio tiempo de formar cuadros, apenas si pudo organizar a su tropa en forma de martillo y disparar varias veces sus cañones, porque traía 2 cañones pequeños, y la tropa de San Martín, con las cargas, fueron tan rápidas que ni siquiera estas maniobras realistas pudieron impedir su derrota. Y lo que hay que decir es que efectivamente que el combate fue muy sanguinario, hubo muchos muertos para la duración que tuvo, porque se calcula que no fueron más de 20-25 minutos todo el combate. Importantes historiadores sanmartinianos han debatido muchos años sobre cuál fue el motivo por el cual San Martín encabezó la columna que iba a atacar de frente a los realistas. Patricia Pasquali, que es una historiadora sanmartiniana muy importante, ella afirma que en realidad el combate de San Lorenzo implicó toda una decisión política por parte de San Martín. Él era un hombre recién llegado a Río de la Plata, había desconfianza sobre su lealtad al gobierno, y el hecho de que un comandante que tenía el plan de batalla encabezara la carga de caballería no era casual. San Martín no podía desconocer que un comandante nunca encabeza la carga, pero se estima que fue un acto político de San Martín, es decir, él al encabezar la carga de caballería, al ir al frente a las líneas enemigas, demostraba que él estaba dispuesto a arriesgar su vida en defensa del gobierno revolucionario, corriendo un riesgo que un comandante nunca tendría que haber corrido y que de hecho San Martín nunca más volvió a hacer, porque en el resto de las batallas que él comandó nunca estuvo al frente. Ese plan era sumamente importante o era sumamente novedoso por el hecho de que siempre se atacaba de frente hasta ese momento. Y esta nueva estrategia militar es una copia de lo que Napoleón había empezado a introducir en Europa.
Prevenir es curar. El mosquito que transmite el dengue se reproduce en agua estancada, por lo que debemos desmalezar, colocar arena debajo de las macetas y floreros, descacharrar, vaciar cubiertas y botellas en desuso, cambiar el agua de tus mascotas. Recordemos, sin agua estancada no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Acción, bienestar, progreso, Ministerio de Salud, Gobernador Poggi, Gobierno de la Provincia de San Luis. El plan de San Martín consistía en atacar en dos columnas. Una salía por la izquierda del convento y la otra por la derecha del convento. Por la izquierda del convento iba a encabezar la columna San Martín y el objetivo que tenía era chocar con la columna realista y desorganizarla. En el mismo momento iba a entrar en juego la columna de la derecha. La columna de la derecha es la de Bermúdez. Bermúdez lo que tenía que hacer era atacar el flanco izquierdo y evitar que se produzca el desbande realista. ¿Con qué objetivo se hacía esto? Esto se hacía para que la tropa realista quedara envuelta, ¿no? Y en un momento en que no pudieran escaparse, iban a dar la orden de adegüello, que era acuchillar al enemigo. ¿Sí? Esto obviamente hay que tener en cuenta de que se hacía por una cuestión puramente táctica, que San Martín tenía muchísimos menos hombres que los realistas y tenía que encontrar la forma de envolverlos, ¿no? Para lograr vencerlos. Entonces, una vez que él realiza o plantea este plan tácticamente, divide al ejército en dos líneas, ¿no? La primera línea iba a ser, obviamente estamos hablando de hombres de a caballos, estamos con granaderos, y la primera línea iba a estar armado con lanzas, la segunda línea iba a estar armada con sables. Ellos iban a enfrentar entonces a infantes, es decir, los realistas no iban a caballo, sino de que iban a pie. Y las principales armas que van a tener son de fuego. Durante el combate básicamente podemos ver que se realizaron tres cargas, es decir, hay como tres momentos en el combate. Una primera carga es la que realiza San Martín. San Martín sale con su columna a la izquierda, va a impactar sobre las tropas de Zavala, que Zavala es el jefe realista, y en ese momento, hipotéticamente, se tenía que producir el segundo impacto, que es el de Bermúdez. Bermúdez no llega en el mismo momento que San Martín, ¿no? ¿Por qué? Porque realiza un rodeo mayor al que San Martín le había indicado. Entonces él golpea el flanco izquierdo, pero lo que no logra es contener el desbande. Entonces muchos de los realistas se empiezan a desbarrancar, se empiezan a ir, ¿no? Es en ese momento cuando se produce el famoso combate dentro del combate, es decir, cuando San Martín se ve impactado, el caballo de San Martín se ve impactado por una bala de cañón. ¿Por qué eso es importante? Porque nos está dando una idea de cómo avanzaban los realistas. Los realistas avanzaban en bloque, ¿sí?
y iban apoyados por los cañones que tenían en los barcos, que más o menos eran 11 cañones, que les permitían, a partir de las bajas que iban produciendo, avanzar cada vez más, ¿no? Entonces, en el momento que San Martín cae, ¿no?, que el caballo de San Martín cae sobre la pierna derecha de San Martín, se producen estos momentos que ya tanto hemos descrito, de, que involucran a muchas más personas que Baigorria y Cabral. ¡Soldados! Ha llegado la hora de enseñarles a los maturrangos que nadie va a venir a decirnos cómo hemos de gobernarlos. Vamos a demostrarles, con lanzas y sables, que nuestra causa es la más justa y la más noble. Como si fuese tan fácil esclavizar a hombres libres, bien armados y con tan alto espíritu. ¡Avanzar! La libertad no tiene precio, ni siquiera el de nuestras vidas. Juremos morir antes de ser esclavizados nuevamente. Seamos dignos de nuestra patria. ¡Seamos dignos, carajo! ¡Duro con los ratones sobre las cabezas de los tales godos! Estoy por la derecha y el centro no se
cuando la noble bestia cae, aprieta la pierna izquierda del jefe del regimiento de granaderos, que se ve imposibilitado para defenderse. Está en el suelo, no puede tomar las armas. Es en ese momento en que un sargento español advierte que el jefe enemigo está en el suelo. Y como se da cuenta que no puede oponer resistencia, pegando un salto atlético de su cabalgadura, se le acerca al caído con el sable en la mano y le causa una herida en el rostro que San Martín llevará por siempre. El español se dispone a terminar con el coronel aplicándole un bayonetazo. En ese instante, nada ni nadie se interpone entre los dos. Un oscuro sargento de la fuerza realista está pronto a rematar al más grande héroe de la patria que nacía. Bastará hundir la hoja de acero en el pecho del caído y se terminarán los sueños. Se terminarán las ilusiones, los planes del hombre que peleó en Bailén contra los moros, que armaría un ejército para cruzar los Andes y libertar a Chile, que se embarcaría con sus soldados desplazándose por el Pacífico y causaría estragos en el centro medular de la fuerza realista en el Perú. El español levanta la bayoneta, va a clavarla en el corazón del santo de la espada, pero es ese momento cuando el granadero puntano Juan Bautista Baigorria se da cuenta de lo que está sucediendo. Sin pensarlo dos veces, sin titubear, le asesta un lanzazo al español. Que suelta la bayoneta, que se retuerce mortalmente herido y rueda por el suelo. Entonces, un grupo de granaderos desmonta raudamente y cubren al caído. Parando con feroces estocadas a las bayonetas que intentan liquidarlo. San Martín es ayudado por el sargento Cabral, que lo toma de los hombros y lo saca del terrible aprieto. En esa labor estaba el correntino cuando siente por la espalda el frío de la hoja de una bayoneta que lo ensarta. No importa, sigue tirando de los brazos del coronel hasta sacarlo debajo del caballo. Ahora sí,
2 balazos del enemigo lo hieren de muerte, pero el jefe del regimiento ya está en pie. Cabral siente que la vida lo abandona en el campo de batalla. Por eso su voz es un grito: muero contento, hemos batido al enemigo. Todo fue tan rápido. El combate no duró ni 20 minutos, pero en él perdieron la vida 3 granaderos de San Luis, cuyos restos descansan en el monumento a las chacras. Ahí están los nombres de estos centauros de Renca: Juanario Luna, Basilio Bustos y José Gregorio. Digamos que Cabral fue ascendido y glorificado en el campo de batalla. La historia recogió las palabras gritadas y las nuevas generaciones renueva constantemente el culto que merece el guerrero correntino. Mientras tanto, Baigorria no recibió ascenso, no recibió premios, ni distinción alguna. Es bueno que aprovechemos este momento para salvar errores. No es cierto lo que afirma Juan W. Gess de que Baigorria era sargento en el combate de San Lorenzo. Es infundada la versión de Victoriano Montes de que San Martín lo premió al puntano, autorizándolo para que en adelante firmara Baigorria y San Martín. No, dejamos constancia de que los autores que mejor han desarrollado este tema no mencionan en sus escritos, como Mitre, Carranza, Rojas Otero, Descalzo, ni ascenso ni distinción alguna para Baigorria. Es una omisión, lo que dijimos al comienzo de esta charla. Se ha omitido a Baigorria injustamente, porque sin la acción valerosa de nuestro granadero puntano no habría sido posible el sacrificio de Cabral. Y esto fue todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Lo esperamos en la próxima emisión de Puntanos Ilustres, el programa que cuenta la historia de San Luis en televisión. Hasta ese momento.